Mi nombre es Hernández Varilla Lleidi y hoy les hablaré de la definición del Renacimiento y la ubicación de espacio-temporal de este. El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que desde Italia se extendió por Europa occidental a partir del siglo XV. Cabe mencionar que fue un proceso de cambio donde se pasó de lo teocéntrico a lo antropocéntrico y dado este cambio comienza la Edad Moderna. Es importante conocer el concepto de teocentrismo, y esta es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso actividades humanas. Abarca todo lo que existe, incluso razón científica, ya que explica que por la voluntad divina y mística de Dios hay un concepto central en el pensamiento. Ahora bien, por otro lado, tenemos el antropocentrismo, que es la doctrina en donde, según un plano de la epistemología, sitúa al ser humano como centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben atender la atención moral por encima de cualquier otra cosa. Finalmente, podemos concluir que entonces se quería pasar de que Dios fuera el centro de un todo a que el ser humano comenzara a ser el centro de todo. En esta parte del Renacimiento tenemos una división, el Quattrocento o primer Renacimiento, que va desde 1400 hasta 1480 aproximadamente, que tuvo como centro a la ciudad de Florencia. Eh, Se puede considerar como la primera fase del Renacimiento y supuso la recuperación de la antigüedad y la desaparición de lo medieval. Por otra parte, tenemos el Cinquecento o Alto Renacimiento, que va desde 1480 hasta 1520 aproximadamente. Este se centra en Roma y se extiende hasta lo que es Europa. Eh, es un periodo dentro del arte europeo correspondiente al siglo XVI. Se caracterizó por el paso del teocentrismo medieval y el antropocentrismo humanista de la Edad Moderna. Buscaba formas artísticas de la antigüedad clásica y la mimesis de la naturaleza o la imitación de la naturaleza, y a esto es a lo que se le ha denominado renacimiento. Entre las características que tenemos del Renacimiento, se tiene que hay un desarrollo por un espíritu crítico con la finalidad de querer conocer científicamente la realidad. Eh, Hay que recordar que el Renacimiento se inicia en la ciudad de Florencia y pasa a las ciudades aledañas italianas y luego al resto de Europa. Entre estas ciudades italianas resaltan lo que son Roma y Venecia. Y también hay que recordar que los artistas empiezan a eh, tener intelectualmente conocimientos de geometría y óptica para solucionar los problemas de la perspectiva y así en un cuadro plano o en la pared lograran la tridimensionalidad. Parte de esta tridimensionalidad era para dar el aspecto de sensación de espacio y el claroscuro que daba volumen a los cuerpos, como lo vemos en esta pintura que tenemos de Una Última Cena. Hay también que recordar que el Renacimiento da lugar a una nueva era artística, eh, tanto artística como cultural. Y se empezaron a construir lo que eran palacios, universidades, ayuntamientos, cuando realmente en esta época solamente, recordemos, se construían iglesias. Eh, Como causas de este renacimiento, nos remontamos a que a partir del siglo XIII empezó una expansión en el comercio. Más adelante empezaron a haber manifestaciones
por la misma construcción de estos nuevos edificios que comentábamos, que eran los castillos, las universidades, entre otros monumentos. Y también viene la parte de la invención de la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas y finalmente así es como nace esta parte del Renacimiento. Muy buenas a todos, mi nombre es José Luis Ibárias León y a continuación les hablaré acerca del humanismo en el Renacimiento, así que acompáñame a ver lo siguiente. Para poder abordar con mayor claridad el siguiente tema, hemos de explicar qué es el humanismo y qué efectos tiene en el Renacimiento. Siendo este el movimiento filosófico, intelectual, cultural, el cual se sitúa en el siglo XIV. Este tiene como objetivo principal el recuperar el pensamiento antiguo grecorromano, en el cual se plantean las siguientes bases. En este se plantea la visión ideal sobre el hombre, la naturaleza y el amor. A continuación veremos cada uno de ellos. Este hombre aspiraba a gozar ampliamente de la vida presente y reclamaba la absoluta libertad de este mismo. Dicha libertad era para la búsqueda de la verdad, así como del mismo conocimiento de sí y la naturaleza. La naturaleza en el Renacimiento nos trata de explicar de la mejor manera cómo todas las partes del universo se encuentran vinculadas entre sí. Dentro de esto no importa la distancia que se encuentre en todas estas partes, pues en ellas existe una simpatía universal. En el Renacimiento, el amor es una época en la cual se transmite mediante cartas y poemas. Este se caracteriza por dejar a Dios de lado y volver a retomar a la mujer como papel lírico, siendo también llamado amor cortés. Entre sus principales precursores encontramos a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Fue un poeta teórico de la literatura, filósofo, pensador político italiano y prosista, considerado entre las figuras más sobresalientes de la literatura universal. Fue un precursor de la revolución literaria humanista, quien escribió la Divina Comedia, que es considerada como una obra cumbre de la literatura universal. Escritor humanista y poeta italiano, quien pasó la mayor parte de su juventud asimilando la lírica trovadoresca y empezó a estudiar Derecho. Ha sido nombrado como el padre del humanismo, ya que dedicó toda su vida al estudio de los clásicos, tratando de imitar al maestro Cicerón. Cursó varios estudios de Derecho, desempeñando varios cargos diplomáticos, dedicándose el resto de su vida al arte literario. Quien inicia la prosa narrativa y en su obra Decamerón representa los instintos del ser humano, sus sentimientos eróticos y la moral pagana. Una vez dicho lo anterior, continuaremos con el naturalismo. A continuación hablaremos sobre el naturalismo y cuál es su relación con el Renacimiento, además de algunos de sus principales precursores y es una corriente literaria, artística y filosófica la cual tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Comúnmente se le considera como una corriente más extrema del realismo, y pese a tener algunos caracteres similares, el naturalismo abandona el afán de denuncia impuesto por los realistas. Este encuentra sus bases en algunas teorías filosóficas y teóricas, como lo podrían ser el determinismo, la ciencia experimental y el materialismo. En este se explica cómo el comportamiento humano se encuentra prefijado por una serie de circunstancias sociales e incluso por herencia biológica. Dentro de las obras naturalistas, el protagonista se encuentra marcado por el contexto social o ya sea por su propia naturaleza. Naturalistas entienden el método científico, siendo este el único sistema capaz de alcanzar el conocimiento debido.
Estos se aferran a sus principios de observación, precisión y objetividad, los cuales los usan como herramientas para su trabajo. Esta filosofía únicamente considera a la materia y deja por completo de lado al espíritu del individuo. En este sentido, el espíritu sería una consecuencia de la materia, poniendo una postura de oposición al idealismo romántico. Entre sus principales precursores encontramos a Émile Zola, Thomas Hardy y Emilia Pardo Bazán. Considerado el mayor exponente del naturalismo francés, tanto así que sus obras tuvieron suficiente participación en la novela del siglo XX, teniendo sus inicios en la poesía, continuando con pequeñas creaciones para el folletín, decantándose al final por la novela. Entre sus principales obras destacan Teresa Raquin, Nana y Germinal. Fue un escritor y poeta inglés, siendo uno de los mayores representantes del naturalismo británico en su época, dedicándose en sus inicios a la arquitectura que posteriormente dejaría para dedicarse a la escritura, teniendo como inspiración romántica en sus primeras obras. Entre sus principales obras se encuentran Judo el Oscuro y El regreso del nativo. Relativo a la aristocracia, fue una mujer intelectual en su época, quien recibió una minuciosa educación y cultura literaria, quien escribió obras inusuales para su nivel social, puesto que incluso llegó a escribir obras acerca sobre la clase trabajadora. Entre sus principales obras se encuentran La Tribuna, Los Pasos de Ulloa y Madre Naturaleza. Bueno, a continuación hablaremos sobre la recuperación de la antigüedad clásica grecorromana. Cuando hablamos de recuperar la antigüedad clásica grecorromana, hablamos más allá de únicamente volver a los viejos hábitos de esta, sino más bien hablamos de volver a tomar al hombre como principio y base para la mayor parte de las cosas, dejando un poco de lado a los dioses. Tomando de base que venimos de una sociedad la cual empezó a cultivarse mediante la religión, por lo que el Renacimiento es un escape para dicho pensamiento, por lo que recuperarla es más allá de... Bien, ahora hablaremos con respecto al sistema económico que surgió en el Renacimiento, que es parte del génesis del capitalismo y ascenso a la burguesía. Dentro de la economía renacentista que se basa en el sector primario, se logra percibir el impulso de los avances industriales que favorecerán tanto a la minería, industria textil como el comercio. Se produjo el mercantilismo en las ciudades y gracias a esto el auge de las clases sociales y el cambio político y militar. Todo esto surgió el cambio de pensamiento que se daba en la época, gracias a la obtención de metales preciosos provenientes de América. En el mercado de inventos lograron que las ideas renacentistas llegaron con rapidez. A pesar de que en la Edad Media se basaba en la propiedad de la tierra, todo cambió con el Renacimiento porque había mayor presencia de dinero en el mercado. Incluso existieron familias burguesas que fueron alcanzando el poder gracias al comercio de dinero, surgiendo los primeros bancos en las ciudades italianas y expandiéndose por el norte de Europa y principales centros urbanos. Surge para el hombre una llave que abre una puerta con un destino lleno de prosperidad, ya que el individuo tiene la oportunidad de prosperar y enriquecerse al contrario de la Edad Media. De aquí mismo surge la burguesía que se posiciona en el control comercial y el mundo financiero y los nobles que participan en la economía. Al comprar materiales de alto prestigio, inversiones estatales y al mismo tiempo la compra de arte, la moneda resurge y tiene mayor presencia pues será símbolo de poder y progreso. Como tal, las familias humildes también entraban aquí en jerarquía y se formaban por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Cabe destacarse, las familias humildes se forman por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Cabe destacarse que la estructura familiar es indispensable para determinar una estabilidad económica y el funcionamiento de la sociedad renacentista de forma que se realiza mediante la herencia. Para finalizar, en resumen, el sistema económico renacentista sustituyó a la sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía simple y una vida dominada por la Iglesia.
se transformó en una sociedad progresista gracias a las instituciones políticas centralizadas, de forma que evolucionó el mercado y el ser humano. Y bien, continuamos con el inicio de la conformación del pensamiento moderno. Vaya que aquí que es notable por la crisis del sistema escolástico y el intento de regresar al pensamiento antiguo. Se le considera como un periodo antropocéntrico en donde el ser humano ocupa el centro de reflexión e interés. Al tener bases de pensamiento surgen planteamientos en el terreno de la política, la religión y la ciencia. La esencia de trasladar la belleza del pasado hacia la época actual de aquellos tiempos. Ocasiona que se intente recuperar las obras de la cultura grecorromana. Un personaje importante que surgió en la política es Maquiavelo, 1469-1527, quien fundó el pensamiento político moderno al describir la conducta de los altos mandos y obteniendo como resultado el análisis de que hay gobernantes que no tienen escrúpulos y usan todo medio para su propia conveniencia. Hola, soy Rebeca Ibarra y les voy a hablar del sistema político. Gracias a la caída del sistema feudal, los monarcas o reyes aprovecharon para imponerse frente a los señores feudales. Si bien los reyes en el feudalismo ya tenían un rango alto, pero dependían mucho de los señores feudales. Entonces lo que los monarcas hicieron fue limitar el poder que ejercía la nobleza y la iglesia sobre ellos, porque debilitaban su autoridad. Y así fueron concretando todo el poder político, económico y social en una persona, instaurando la monarquía autoritaria. En ella, los monarcas podían crear leyes y deshacerlas a su propio antojo, y eran los únicos que podían establecer impuestos. Este hecho se logró gracias al apoyo que tenían de la burguesía, que era un grupo social conformado por comerciantes y artesanos que cada vez se hacían más ricos e influyentes, y esto permitió contrarrestar el poder de la nobleza. Los monarcas también crearon la teoría del derecho divino, en donde se justificaban de que ellos eran reyes porque así lo quería Dios, y nadie podía oponerse a ello. Para conseguir estos objetivos, fue fundamental la aparición de nuevas teorías políticas, de las cuales cabe destacar la de la obra El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, en donde se afirma que el fin de la política es para el bien común, y para lograrlo el rey podía realizar cualquier cosa para conseguirlo. Así fuera algo cruel, era válido. De esto se debe a la frase muy famosa, el fin justifica los medios. De hecho, hay otra cita muy famosa de Maquiavelo, que es, más vale ser temido que amado. Y bueno, ya podemos darnos cuenta una idea de por qué la palabra maquiavélico se utiliza como un término peyorativo. Estas medidas que se realizaron fue justamente para imponer su poder en la sociedad. Crearon una administración centralizada en donde los funcionarios llevaban a todo el reino las órdenes del rey y vigilaban que éstas fueran llevadas a cabo. Se crearon ejércitos permanentes para la guerra y debían ser fieles al rey. Los monarcas aumentaron impuestos, esto debido a que debían pagar el ejército y a los funcionarios. Desarrollaron las relaciones diplomáticas con otros reinos. Establecieron las asambleas representativas, en donde estaban conformadas por el clero, la nobleza y los ciudadanos. El rey los convocaba para pedir ayudas económicas, y ellos se presentaban al rey sus demandas. En la cima de esta pirámide social se encontraba el rey, puesto que él era el que tenía el poder sobre la sociedad. Debajo de él seguía el alto clero, que eran los arzobispos, los obispos, los cardenales, y ellos se encargaban de ofrecer un servicio religioso. Poseían propiedades de gran poder que se les otorgaban. Seguía la alta nobleza, en las que estaban integrados por príncipes, duques y herederos, que rendían homenaje a los reyes. En el claro medio se encontraba la clase social en donde se encontraban los curas que se dedicaban a ofrecer un servicio religioso. La media nobleza estaba formada por los caballeros y los cortesanos, donde pertenecía a la nobleza por la compra de cargos y títulos. Los pertenecientes a ella
Tenían recursos económicos que les permitían vivir sin trabajar. En el bajo clero se conformaba por personas pertenecientes a la Iglesia católica, como los monjes, los frailes y los curos. Ellos no poseían propiedades. La baja nobleza era representada por los hidalgos y los escuderos, que no tenían una gran potencia económica. Los burgueses, formada por comerciantes que poseían una gran cantidad de capital. La clase media. No tenían un reconocimiento importante, pero desempeñaban el papel de ser artistas, artesanos, escultores y obreros. Y finalmente estaban los pobres, que constituían la clase baja. En ella estaban los campesinos, los trabajadores y los jornaleros. Y también estaban algunos escultores que no tenían mucho. Algunos de los avances científicos y tecnológicos son: la imprenta, el puente plegable y la continente americano, termoscopio, microscopio y periódico, compás geométrico militar, regla de cálculo y brújula, archipiélago de Cabo Verde, el Bote y el Redondo del Siglo, el Océano Pacífico, características generales de la pintura y de la escultura. Características de la pintura. El tema central era la figura humana en temas mitológicos y religiosos. La reaparición de género desnudo retoma los estudios anatómicos. Se crea un carácter naturalista, además de aplicarse la perspectiva. Utilización de veladuras, esfumado y pintura en óleo. Los materiales más utilizados fueron el mármol y el bronce. Su esquema compositivo tiende a la forma de se representaban en un material frecuente y económico era el terracota. La literatura fue uno de los aspectos más cambiantes durante esta época. Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth. La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha y la vida de Lazarillo de Tormes. Utopía, El Príncipe y la Celestina. El Elogio de la Locura. Mi nombre es Carmen y yo les voy a estar hablando acerca de la conquista y colonización de Mesoamérica. Estaré hablando acerca de la Nueva España y del sincretismo artístico y religioso. El proceso de conquista y colonización de América por España y Portugal, en lo esencial se puede dividir en tres fases, de 1592 a 1519, de 1519 a 1535 y de 1535 a 1580. A 1519 se realizaron las primeras exploraciones geográficas. Durante estos años se realizaron las primeras grandes viajes de descubrimiento europeo a través de las travesías marcadas por Cristóbal Colón. El motivo de estas travesías era poder lograr una búsqueda de un paso para llegar y una vía más rápida y barata que la tradicional a la de Oriente. Esta fase se distingue porque en esta se lleva a cabo la famosa expedición de conquista que culmina con el sometimiento de las grandes culturas indígenas, en particular la azteca, maya e inca. Al toparse con estas grandes civilizaciones, los españoles se sintieron cautivados por las grandes riquezas, la cantidad de oro y perfección de las construcciones de estos lugares.
Tras la cantidad de metales preciosos encontrados, los españoles iniciaron una explotación de minas existentes y trasladaron los metales preciosos hacia España y de ahí al resto de Europa. En 1536 a 1580, las operaciones de conquista de España se dirigieron fundamentalmente a asegurarse de la posesión del territorio que le pertenecía al Nuevo Mundo. Después de adueñarse de todos los territorios de la sobreexplotación de recursos, los españoles se encargaron de la evangelización llevada a cabo por los franciscanos a partir de 1524. Más allá de cristianizarlos, les permitieron conocer nueva tecnología y métodos productivos que hasta ese momento eran desconocidos para ellos. Entre las distintas tecnologías que les presentaron, le cambiaron nuevas técnicas para la crianza de ganado, le modificaron las costumbres alimenticias, así como nueva tecnología de comercialización. El encuentro de estas dos culturas no solo hizo un cambio de poder, sino también económico, político, artístico, de pintura y arquitectura. El encuentro de estos dos mundos fue un encuentro bastante abusivo de parte de España, ya que este trató de eliminar y reprimir toda la cultura que tenían los pueblos mesoamericanos, ya sea en pintura, religión, cultura, etcétera.